Vamos a Lucas, capítulo 22, versículo 39. Lucas 22, 39. Parecería más como una enseñanza de Jesús que una conversación en donde hay un intercambio de ideas, pero si hoy vamos a este pasaje es porque sé que Dios tiene algo que hablarnos a través de esto, como lo habló fuertemente a mi vida, y quisiera compartirlo. Lucas 22, 39. Dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Señor, venimos ante tu palabra pidiéndote una cosa, que podamos entenderla, que podamos poner el sentido delante de esto y entender que Jesucristo me entiende, que Jesucristo fue hombre, 100% hombre, y pasó angustias, pasó dolores, pasó tristezas, fue 100% hombre, y tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de cada uno de nosotros, Señor. Así que queremos que te reveles hoy de esta manera, de esta forma y en este pasaje, Señor, y te lo pedimos, orando en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Será importante tal vez entender en dónde estamos, en qué momento estamos. Bueno, estamos en la última noche antes de que Jesús sea entregado delante de las autoridades religiosas y después delante de las autoridades romanas. Esta última noche Jesús va a estar totalmente cerca de los discípulos. De hecho, no vamos a ver una interacción con nadie más que con los discípulos. Y en esta noche vamos a ver muchísimos acontecimientos. Esta noche se está celebrando la fiesta de los panes sin levadura. Esto es una celebración de la Pascua. ¿Qué era la Pascua? Era la historia en Éxodo de cuando Dios libera al pueblo de Israel por medio de una serie de milagros, mueve el corazón del faraón por un tiempo y luego les da chance de salir, y el pueblo no lo podía creer. Tan rápido era todo que tuvieron que agarrar sus cosas, las pocas cosas que podían llevarse, agarrar un poco de pan, rápidamente asarlo, sin una posibilidad de realmente ponerle una levadura que puedan ellos esperar a la fermentación. Esto tenía que ser rápido. Ponen el pan, lo dejan en el horno y lo sacan rápidamente para tener su lunch para el camino, pero esto se volvió una tradición. A partir de entonces se celebraba la fiesta de los panes sin levadura, recordando: tuvimos que salir tan rápido de allí que ni tiempo de que leudara la masa. Tuvimos que irnos rápido. Y esta es la fiesta de los panes sin levadura. Jesús está celebrando esto y se volvió una tradición, ¿sabes? Que para esta fiesta estuvieras con la puerta cerrada en la intimidad de tu familia, platicando, cantando diferentes salmos que hablan acerca de esta redención de Dios, hablando acerca del Éxodo. ¿Qué es lo que hizo Dios? ¿Cómo se movió las plagas, el corazón del faraón? ¿Cómo tuvimos que salir rapidísimo? Ni tiempo tuvimos de agarrar las cosas de valor. Se tenía que narrar esto. Y Jesús está en esta Pascua con los más cercanos a Él, sus discípulos, y recordando la liberación de Dios. Ahora, esta noche específica es relatada en los 4 evangelios. Me llama mucho la atención ver que Mateo, Marcos y Lucas se enfocan más en los acontecimientos, narrando qué es lo que estuvo pasando. Luego sucedió esto, luego sucedió aquello. Pero Juan, más que enfocarse en los acontecimientos, se empieza a enfocar más en las enseñanzas de Jesús hacia sus discípulos.
Tanto así que Mateo, Marcos y Lucas solo usan un capítulo para narrar paso por paso qué sucedió, pero Juan usa 6 capítulos completos para hablar de una sola noche. Juan 13 a Juan 16, Juan está narrando las diferentes enseñanzas que Jesús dijo a sus discípulos en esa noche. Ahora, hablando de acontecimientos, muchas cosas sucedieron. Tan solo esa noche, Jesús lavó los pies de los discípulos. Los discípulos compartieron la última cena con Jesús. Jesús esa noche anunció la traición de Judas y tan solo unas horas más adelante Judas estaría entregando el famoso beso de Judas que traicionó y que entregó a Jesús a las autoridades religiosas. Jesús esa noche anuncia que Pedro le negaría y antes de que pasaran un día completo, ya Pedro, antes de que cantara el gallo por segunda vez, ya había negado a su maestro 3 veces. Esa noche Jesús les dijo a los discípulos, todos ustedes se van a escandalizar de mí. Y esa es la última vez que vemos a los discípulos. No los volvemos a ver hasta que Jesús resucita. Tal vez solo Pedro por ahí, pero estaba escondido y negando a Jesús, pero de los discípulos no volvemos a saber nada en absoluto hasta que Jesús resucita y los vemos escondidos, ¿no? Jesús anuncia todo esto, pero también vemos dentro de los acontecimientos Getsemaní. Jesús está en extrema angustia y aflicción de espíritu, sudando sudor incluso con sangre, arrodillado, implorando al Padre. Esa misma noche arrestan a Jesús y suceden 2 demostraciones divinas. La primera es cuando Jesús se presenta ante este ejército que viene a buscarle y le pregunta, ¿a quién buscan? Y ellos dicen, a Jesús de Nazaret. Y él responde, yo soy. Y ese yo soy retumba en ese momento en los oídos, la vida de estos hombres y caen de espaldas. ¿Quién sabe qué sucedió ahí? Pero estos hombres caen de espaldas. Vuelve a preguntar, ¿a quién buscan? Jesús de Nazaret. No hay necesidad de que me lleven preso. Puedo ir yo por mi propia cuenta. Y esa es la primera. En segundo lugar, Pedro agarra una espada que tiene por ahí y por la parte de atrás le corta la oreja a uno de los soldados y Jesús sana la oreja de este hombre. Todo esto sucede en esta noche y no termina allí. Para terminar esta noche suceden 3 juicios ilegales delante de las autoridades religiosas. Estábamos hablando que este es un día sagrado para el judío. No podían ellos hacer junta en el Sanedrín y estaban teniendo esta junta ilegal en un momento ilegal que es en la noche. No se podían juntar en la noche de acuerdo a sus propias reglas. Y teniendo estos juicios ilegales buscaban testigos falsos para levantar falso testimonio en contra de Jesús y poder encontrarle culpable en alguna cosa. Todo esto sucede esa noche, es muchísimo. Pero hablábamos que no solamente hay acontecimientos, también hay enseñanzas, ¿cierto? Juan relata muchas de estas enseñanzas y dentro de las enseñanzas e instrucciones que Jesús da en este tiempo, vemos que Jesús vuelve a anunciar su muerte ahora. No es la primera vez que Jesús anuncia su muerte. Jesús ya había hablado acerca de esto muchísimas veces atrás para preparar el corazón de los discípulos y recordarles el propósito por el cual Él estaba en esta tierra. Pero ahí les recuerda, estoy a unas horas de entregar mi cuerpo. Estoy a unas horas de ser muerto. Y esto es crudo para los discípulos. Jesús les habla acerca de la venida del Espíritu Santo. Sí me voy, pero es necesario que yo me vaya para que venga otro consolador y Él les convencerá a ustedes de pecado, de justicia y de juicio. Les recordará las palabras que yo les he hablado y estará con ustedes como yo estuve con ustedes, con esa cercanía. Les recuerda la necesidad de amar a sus hermanos como característica central de un discípulo suyo. En esto conocerán que son mis discípulos, que tengan amor unos con otros. Les recuerda la necesidad de permanecer en Él como una rama tiene que estar pegada al tronco para poder existir y subsistir. Les anuncia que incluso ellos padecerían persecución hasta la muerte. O sea, imagínate eso. Jesús les anuncia, en unas horas voy a entregar mi cuerpo. Y ustedes también los van a entregar en algún momento. Es una bomba que Jesús está soltando en esa noche.
Los discípulos están escuchando todo esto, no lo pueden creer. Pedro se levanta y dice, esto no va a suceder, yo voy a ser fiel. Y es cuando Jesús le anuncia, no vas a ser fiel. Y todos dicen, no, sí, vamos a ser. Pero de pronto Jesús dice, uno de ustedes me va a negar. Y todos pueden concebir la posibilidad en su naturaleza pecaminosa de que tal vez ellos puedan ser los que entreguen a Jesús. Y preguntan, ¿podría ser yo, maestro? ¿Seré yo? Y está sucediendo todo este ambiente en una cena familiar de la Pascua. Ahí estamos, este es el contexto. Ahora, ¿dónde estamos? Dice en Lucas que nos ubicamos en un monte específico. ¿Cuál es ese monte? El Monte de los Olivos. Específicamente vamos a encontrarnos en un jardín dentro de este monte que se llama Getsemaní. Ahora, el Monte de los Olivos era totalmente familiar para Jesús. Sabemos que Jesús esta última semana estuvo yendo y viniendo de Jerusalén a la casa de Lázaro en Betania, y justamente para llegar de Jerusalén a Betania era necesario pasar por el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos era un monte que tenía olivos, pero este monte tenía estos árboles de olivos que son viejísimos y con unos troncos súper especiales y específicos que daban cierta sombra en el trayecto de Jesús de ida y de vuelta. Jesús conocía este trayecto, Jesús lo transitó mucho esta última semana. Pero no solo lo conocía como trayecto. Cuando estudiamos pasajes como Lucas 6:12, dice, lo van a poner en la pantalla. En aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Lucas 6:12, también Lucas 21:37. Lucas 21:37. De día enseñaba en el templo y por la noche salía y se quedaba en el monte que se llama, ¿cómo? De los Olivos, y todo el pueblo acudía a él por la mañana para oírle en el templo. Jesús no solo conocía este lugar como un lugar de trayecto, era un destino final para él. Él pasó mucho tiempo en el Monte de los Olivos, en oración, en enseñanza, en invertir tiempo con los discípulos. Era un lugar frecuente para orar. De hecho, el mismo texto en Lucas 22:39 nos dice, o comienza diciendo que saliendo se fue, y quien lo tenga puede leerlo conmigo. ¿Cómo se fue? Como solía, al Monte de los Olivos. Esto me habla de que este era un hábito, una frecuencia en la vida de Jesús, llegar a este destino. ¿A qué iba? A orar, a pasar tiempo con su Padre, a encontrar perspectiva. Necesito platicarte esto. Jesús es 100% Dios. Filipenses nos dice que Él no se aferró a esta condición de ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo. Y esto me habla que Él despojó cualquier privilegio divino que Él tenía al ser Dios. Esto implica cualquier beneficio extra que esté lejos del alcance de ser 100% hombre. Él no dejó de ser Dios, pero Él rechazó esos privilegios extras. Él caminó entre nosotros, Él habitó entre nosotros. Hebreos 5, que vamos a leerlo más adelante, lo describe como alguien que fue tentado en todo, pero sin pecado. Alguien que conoce nuestra debilidad y se compadece de nosotros. Este es el Jesús que estamos viendo el día de hoy. Y Él necesitaba instrucciones del Padre. Necesitaba esta perspectiva y iba al Monte de los Olivos para encontrar eso. Ahora, ¿a dónde va a ir en el día de la angustia? ¿A dónde va a ir en el día de la desesperación? ¿A un lugar diferente? No, va a recurrir al mismo lugar en donde Dios le ha hablado antes. Jesús ya tenía un hábito y sabe que Dios le habla. Y sabe que Dios, aún en días fáciles, días difíciles, Dios tiene algo que mostrarle. Jesús regresa al mismo punto y tú y yo necesitamos hacer exactamente lo mismo. Necesitas recurrir al Señor. Necesitas ir al lugar en donde sabes que vas a encontrar perspectiva, dirección, consuelo, ánimo en el día bueno, así como en el día malo. Y Jesús lo hizo así. Ahora ellos están caminando, estamos ubicándonos en el Monte de los Olivos, a las afueras del muro de Jerusalén, cerca del templo. Están caminando, seguramente vienen
en dirección hacia Getsemaní. Llegan a Getsemaní. Getsemaní, déjame platicarte, significa prensa de los olivos. Getsemaní significa prensa de los olivos. Eso me hace pensar que probablemente este lugar era usado en esta época para la extracción del aceite de oliva a presión. Este lugar usaba de los recursos que habían en este monte y en este jardín específico, y a presión sacaban este aceite. Ok, teniendo este contexto, podemos leer el versículo 40. Lucas 22, 40, regresamos al texto. Dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Cuando nosotros vamos al texto paralelo en Mateo 26, 37, nos deja ver que Jesús tomó específico a 3 de los discípulos, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y comenzó a entristecerse, dice el pasaje, y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mateo y Marcos recuerdan que Jesús en este punto está angustiado, triste hasta la muerte. Jesús sabía que en menos de 24 horas Él habría cargado con el pecado de toda la humanidad. Si yo no puedo con el mío, imagínate cargar con el pecado de toda la humanidad. Estaría siendo experimento de la tortura profesional de los romanos y siendo el escarnio de todas las personas que pasaban allí al verle desnudo y meneaban la cabeza. Ibas también. Jesucristo, superestrella, ibas también. Y ahí estaba. Jesús sabía todo lo que vendría más adelante y estaba en una severa y tremenda angustia, a tal grado que el versículo 44 de Lucas lo narra de esta manera: y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Durante la época de la historia de la iglesia se ha hecho muy místico esto de sudar sangre como parte de los estigmas de Cristo, pero ¿sabes? Esta es una condición real. Hoy en día se le conoce como hematohidrosis y está totalmente relacionado a la tensión, a la ansiedad, incluso al estrés postraumático que soldados llegan a sufrir después de la guerra, que personas víctimas de abusos fuertes llegan a sentir después de estos abusos. Hoy en día hay muchos ya datos clínicos, historias clínicas que narran la hematohidrosis. Ahora, la hematohidrosis incluso se ha visto en prisioneros que están esperando su ejecución justo antes de llegar a la muerte. Estamos entendiendo que Jesús no está pasando por un aspecto místico, está siendo lo más humano que puede llegar a ser una persona. Está en una angustia tremenda. Y es en este contexto que Jesús les dice a sus discípulos: permanezcan en oración conmigo, permanezcan despiertos conmigo en este momento de angustia. Este ha sido un día largo, desde temprano Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y encuentren a tal hombre que lleva un cántaro encima, y lo van a seguir y ahí van a llegar a una ciudad en la cual van a encontrar un asno y van a encontrar al dueño y van a comentarle al dueño que está buscando un lugar para que el maestro pose y tome la cena con sus discípulos, y él les va a indicar dónde van a poder tomar esta cena. Empezaron desde temprano activos, ¿sabes? Y para este momento seguramente están cansados, pero me pongo por el otro lado. Jesús, ¿cuántas noches no invirtió en otras personas? ¿Cuántas noches no se desveló atendiendo, sanando, curando, escuchando, animando, incluso terminando ya una jornada larguísima de ayudar a las multitudes y de atenderles y de amarles genuinamente, ya a punto de dormirse? Psst, maestro, ¿qué querías decir cuando bla, 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 bla? ¿No? Y Jesús explicándoles, tomándose el tiempo de invertir en ellos. ¿Cuántas noches no se desveló Jesús por ellos? ¿Cuántas noches no las perdió Jesús en necesidad de orar por la necesidad también que había en su corazón y alrededor de él, ¿no? Y Jesús les está diciendo: permanezcan conmigo, mano a mano, en esta lucha que estoy sosteniendo ahorita. Dice el versículo 41:
Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. ¿Alguna vez has orado de rodillas? Tal vez muchos de aquí hemos orado de rodillas. Pero yo sé que hay muchas razones por las cuales podemos orar de rodillas, pero yo sé que Jesús aquí no lo está haciendo solo en reverencia. Creo que Jesús está roto. Creo que Jesús está quebrado. Creo que sus rodillas no pueden ni siquiera sostener el peso en esta angustia que está experimentando. Él mismo lo describía: estoy en tristeza hasta la muerte. Y cuando él llega finalmente al destino, la tradición dice que oró en una piedra, eso no lo sabemos, pero yo me lo imagino no así poniendo el colchoncito y acomodándose, poco a poco, ¿no? Así como agarrándose. Me lo imagino cayendo, ¿sabes? Como tal vez tú y yo alguna vez lo hemos hecho, que tus rodillas no te sostienen y caes ahí. La manera común de orar en este tiempo era en una posición de pie. Que Jesús se arrodillara prueba la violencia de su batalla en Getsemaní. No era un hábito en esa época. Jesús cae de rodillas. Y de pronto me encuentro con Hebreos capítulo 4. Hebreos 4, versículo 15. Es algo que me habla. Porque Jesús estaba en dolor, estaba en angustia, estaba en tristeza. Estaba siendo tan humano como tú y yo somos. Y este texto, Hebreos 4:15, nos da un consuelo. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este texto nos indica que Jesús me entiende. Y esto, y saber que Jesús me entiende, debe darme una seguridad de acercarme con Él con confianza. Él estuvo en donde yo estoy, Él estuvo en donde yo estaré. Hace una semana nos encontrábamos con Jesús consolando a María Magdalena y dices, ¿con qué naturalidad lo podía hacer? ¿Cómo es posible que con tan fácil palabra podía consolar a una mujer que estaba en un llanto tremendo? Creo que una de las razones es porque Jesús entiende lo que es el dolor, entiende lo que es la separación, entiende lo que es el sufrimiento, entiende lo que es la opresión, entiende lo que es el dolor. Y entonces puede compadecerse, como dice este texto. Él voluntariamente estuvo donde tú y yo hemos estado. Él decidió estar allí, con las batallas de simplemente ser humano. Pero el texto nos dice claramente, pero sin pecado. Ahora, el versículo 42 continúa diciendo, Lucas 22, 42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Ahora, conversación de Jesús con los discípulos. Ahora Jesús está rogando al Padre, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Y tú y yo podemos preguntarnos, ¿qué copa? En el Antiguo Testamento hay una referencia, una analogía usada muy comúnmente para referirse al juicio de Dios como una copa, en donde está toda la ira, la justicia y el juicio. Jesús se está refiriendo a esta copa. Esto me habla que Jesús lo que temía no era necesariamente a la muerte. Lo que lo estaba teniendo en esta tremenda angustia era el juicio que iba a cargar por tus y mis pecados. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. La siguiente parte dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Conocemos bien este texto. Un comentarista, David Guzik, dice, pon mucha atención, este comentario es clave para a donde queremos llegar. Dice, un hombre sin pecado batalló con Satanás, el pecado, sí mismo y la tentación en un jardín y perdió, diciendo, pero no se haga tu voluntad, sino la mía. El segundo hombre, sin pecado, batalló con Satanás, el pecado, sí mismo y la tentación en otro jardín y ganó diciendo,
no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y su impacto ha tocado a gente de toda tribu y lengua. Jesús en Getsemaní demostró que el camino para vencer la tentación es someter mi voluntad al Padre, pero Adán también demostró que la peor manera de ir a la tentación es yendo con mi voluntad por encima de la del Padre. Mismo contexto, diferentes historias. Jesús decidió ir a someter sus sentimientos, su dolor, sus angustias, sentimientos reales que tú y yo experimentamos, que no se inventó. ¿Cómo puedes inventarte sudar sangre? ¿Cómo puedes pretender que eso suceda? ¿Cómo puedes pretender caer de rodillas, quebrado, roto, en una angustia tremenda? Eso no se finge. Jesús está entendiéndonos, Jesús está pasando por esto, pero Jesús está trayendo su condición al Padre. Ahora, el texto en Mateo y Marcos nos dice que esta conversación con Dios sucedió 3 veces. Jesús regresó una y otra vez, conoces el texto. Jesús va con sus discípulos, los encuentra, me voy a adelantar, perdón, spoiler alert, los encuentra dormidos. Y vamos a ver esa parte, pero después regresa y repite las mismas palabras. Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. 3 veces repite la misma idea delante del Padre. Pero sucede algo en el versículo 43. No sé si sucedió esto en la primera petición, en la segunda o en la tercera. El texto no es claro, pero sucede esto. Se le apareció un ángel del cielo. ¿Estás conmigo ahí? ¿Estás leyéndolo? Ok, se le apareció un ángel del cielo para librarle y salvarle de la cruz y decirle, solo quería ver tus intenciones. Solo quería ver que sí estabas dispuesto a hacerlo, pero ya vi que sí puedes, entonces todo bien. No sucedió eso. Este ángel se aparece delante del Señor, pero se aparece para fortalecerle, no para librarle, no para salvarle de la cruz, para capacitarle, para soportar lo que vendría más adelante. Dios le dio ya la respuesta a Jesús. Jesús debía tomar de la copa del juicio y la ira de Dios. Ahora déjame decirte, Jesús no le estaba negociando a Dios. Jesús estaba buscando confirmar con el Señor. ¿Habrá otra manera para traer paz entre Dios y el hombre? Esta es la única manera. Es necesario tomar de esta copa. La respuesta de Dios es, te fortalezco. Ve, tienes que ir. Y así sucede muchas veces con nosotros. Dios no nos quita ni nos libra de las pruebas, pero sí nos da la fortaleza para pasar aún a través de esta. Pues a través de las pruebas, Él será glorificado y yo seré purificado. Creo que hemos estudiado bastante en Santiago, en Pedro, y nos ha hablado mucho de las pruebas. Y no solo la hemos estudiado, hemos pasado, familia, por pruebas. Hemos estado en angustia. Hemos estado en donde Jesús está en esta escena. Y a veces no es que Dios te libra de la prueba, sino que Dios te fortalece para poder pasar a través de la prueba y aprender todo lo que tienes que aprender a través de esta prueba. Y dice el versículo 44, y estando en agonía oraba más intensamente. Mientras más había esta agonía, más respondía en oración. Era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Estaba batallando, estaba padeciendo, pero la respuesta de Jesús era, mientras más arrecia la batalla, más oro. Segunda de Corintios 10:3 al 5, Segunda de Corintios 10:3 al 5, los voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Me gusta mucho, dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Es decir, tenemos todas las condiciones que nos corresponden como personas. Ansiedad, depresión, angustia, miedos, inseguridades. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas, creo que primeramente empezando por mí, a obedecer a Cristo.
y respondemos ante la prueba y ante la tentación de una manera diferente, no dejándonos dominar por el sentimiento que existe y es real y es muy humano, sino trayendo cautivo todo pensamiento a Cristo Jesús, aún en el día de la angustia. 45, versículo 45. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. ¿Por qué estaban dormidos? ¿Porque estaban cansados? ¿Qué dice el texto? Estaban dormidos a causa de la tristeza. ¿Los discípulos estaban tristes? Sí. ¿Jesús estaba triste? También. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El camino que cada uno de los dos decidió tomar. Unos se quedaron en su tristeza y así, todos apaciguados, todos dormidos. Jesús, en una tristeza, otra vez, hasta la muerte, viene al Padre. No pierde tiempo. Trae su necesidad, sus sentimientos, su naturaleza humana a Dios a encontrar algo. Ellos estaban dormidos por tristeza, no estaban sabiendo cómo responder a esto. Este texto nos muestra que los discípulos no supieron reaccionar ante la misma tristeza. Pero yo no veo a Jesús gritándoles o recriminándoles, pero en una preocupación genuina por su bienestar espiritual. Es como si Jesús les dijera: ustedes van a estar en donde yo estoy, velen y oren para que no entren en tentación. Necesitas entender esta verdad, necesitas saber que esto que estás sintiendo, que es real y que es genuino, necesitas traerlo en obediencia y en sumisión a Cristo. Y dice, un texto en Marcos 14, 37 y 38 nos da un zoom diferente a esta escena. Estamos en esta escena, pero Marcos decide enfocarse un poco más de cerca a lo que está sucediendo aquí. Y dice, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús, al parecer, específicamente se dirige a Pedro como el que quedaría como líder en la iglesia en esta conversación, y le dice una de las verdades que ellos están presenciando en la vida de Jesús. La carne es un estorbo con el que todos batallamos para cumplir nuestro propósito, glorificar a Dios. No es que el espíritu no quiera, el espíritu sí quiere, pero la carne es débil. Y si la carne domina y no la someto a la voluntad de Dios, pelas. En la carne muchas veces dominan los sentimientos. ¿Te ha pasado? Estás en la carne y estás pensando mil cosas y los sentimientos están dominando. Sentimientos de tristeza, sentimientos de gozo, sentimientos de exasperación, sentimientos de rencor. Y en la carne muchas veces dominan los sentimientos. Y cuando dominan solamente los sentimientos, es más fácil que caiga. Esta enseñanza era una bomba. Jesús estaba en Getsemaní, batallando con las emociones que son parte de la fragilidad humana, sujeto a la angustia, la ansiedad, la agonía, el dolor. Jesús podía dejarse dominar por estos sentimientos y tomar otro camino, pero decidió sujetarlos a la voluntad del Padre. Jeremías 17, 7 al 9. Jeremías 17, 7 al 9. Dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. No solamente está la parte de bendito el que confía en Dios, parte B, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Déjame decirte una cosa, el camino a la cruz no era un camino sin miedo. Jesús no estaba sin miedo cuando estaba dirigiéndose a la cruz, cuando el texto nos dice que Él afirmó su rostro y fue a Jerusalén. Él no tenía una ausencia de miedo, pero Él tenía un camino de decisión. En la cruz
No dominaron los sentimientos que sí estaba experimentando de soledad, angustia, etcétera, pero una tremenda decisión de amor aún a pesar de los sentimientos. Fortalecido por Dios para llevar a cabo su propósito en Getsemaní, se libró la cruz. Se tomó la determinación. Esta es una corta conversación. Lo que decíamos, más bien parecería una enseñanza solamente y no un intercambio de ideas. Pero el escenario es impactante. El escenario es Getsemaní. El escenario es Jesús quebrado. Las piernas no le sostenían, llorando, angustiado en gran manera. Jesús diciéndole a los discípulos, velen y oren, para que no entren en tentación. Jesús quiere que ellos se preparen para los momentos cuando ellos vivirían momentos similares, invitándoles a estar alertas y buscando a Dios. Decíamos que Getsemaní era llamado el lugar de la prensa de los olivos. Creo que esto no es aleatorio. En ese lugar, para poder sacar el aceite de los olivos, ponían rocas pesadísimas o troncos para empezar a moler los olivos. Y poco a poco, ya molidos, iban poniendo más y más peso. Lo ponían en una tela, un saco de tela en el cual, una vez ya dentro estos olivos ya molidos, comenzaban a poner una mayor y mayor presión, mientras ellos iban viendo que el aceite iba saliendo poco a poco, pero se necesitaba una presión tremenda, ¿no? Y a ausencia de máquinas, ellos usaban rocas gigantescas. Hoy en día en Getsemaní se han encontrado cuevas con unas piedras gigantes en donde seguramente eran usadas para ese propósito. Y Jesús está en Getsemaní sintiendo una presión tremenda, como si rocas estuvieran sobre de él, oprimiendo cada vez más, y mientras más arreciaba él, más respondía en oración. Y tal vez te identificas, tal vez has estado en donde el texto nos narra que Jesús está. Hace unas semanas mi familia y yo estuvimos ahí. Sufrimos una pérdida muy difícil y el Señor, a pesar de nuestra confusión, estábamos confundidos, estábamos tristes, estábamos sin entender qué estaba sucediendo. Pero el Señor nos trae a este pasaje específicamente en Getsemaní, porque, ¿sabes? Me sentía como Jesús diciéndole a Pedro, Pedro, no podías haber pasado una hora despierto conmigo. Así decía, Señor, no pudieron haber sucedido las cosas como yo las planeé. Y sentía como que vez tras vez la presión aumentaba y las emociones dominaban mi mente, la mente de mi esposa. Estábamos pasando por un tiempo duro. Dios estaba permitiendo que nosotros pasáramos con esto con el propósito, creo yo, de llevarnos a Getsemaní y decirnos claramente, yo te entiendo. Yo estuve en donde tú estás, porque, ¿sabes? Otros han pasado por dificultades, pero yo no los entiendo a ellos. Y yo he pasado por dificultades y ellos no me entienden a mí. Pero una cosa oí claramente de parte de Jesús: yo sí te entiendo. O sea, nadie te entiende, va. Yo sí. ¿Qué haces con eso? Y fue una bomba. Y entonces Jesús nos habló y nos mostró: todo eso que estás sintiendo es real. Y yo lo sentí. Y yo te entiendo. Y no vamos a hacernos como que eso no existe. No, la depresión no existe. No, la angustia no existe. No, el dolor no existe. No. Vamos a traerlos en el único lugar en donde podemos encontrar respuestas, delante del Padre. Y decirle al Padre: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la respuesta la encontré en Juan 12:23. Juan 12:23. Sí vale la pena que me acompañes. Acompáñame a Juan 12:23. Ahí vamos a terminar, según yo. Pero sí, Juan 12:23, acompáñame. Jesús le respondió diciendo, esto es unos días antes de esta noche, un par de días antes. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto.
El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Jesús está diciendo, hashtag soy un grano de trigo. Jesús se identifica y dice, mi vida es como un grano de trigo. No encuentro mi propósito hasta que muero a mi voluntad y me someto a la del Padre. Un grano de trigo no da fruto hasta que muere la semilla, pues es hasta entonces que la planta comienza a brotar. Imagínate que la semilla se aferre a, no, yo no voy a morir, no, yo me voy a quedar así. Termina no teniendo ningún propósito de su existencia. La semilla encuentra su propósito hasta que la semilla desaparece y comienza a brotar la planta. Si me aferro demasiado a mi comodidad y autosatisfacción, podría nunca encontrar mi propósito, que se encuentra en rendirme a la voluntad del Padre y hacerla. Ya no más mi voluntad, sino la tuya. Te quiero invitar hoy, esta tarde, ríndete delante del Padre. Reconoce que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Recuerda que tienes alguien que te entiende, un sumo sacerdote que se compadece de ti, sabe lo que estás pasando, te entiende, pasó por algo que jamás de nosotros pasaremos. Ninguno de nosotros ha batallado contra el pecado hasta la muerte. Jesús sí lo hizo. Nadie de nosotros tuvo que cargar con la ira de Dios en medio de nuestra prueba. Jesús lo hizo. Jesús nos entiende, se compadece de nuestras debilidades. Estuvo donde tú y yo hemos estado y quiere fortalecerte, cumplir su propósito en tu vida. Solo dile, no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Vamos a orar. Entendemos, Señor, que estas letras son reales, Señor, y nos confrontan. Algunas conversaciones han sido de consuelo, otras de confrontación, otras de sanidad, otras de ánimo, otras de exhortación, Señor. Y para todos hay, Señor. Tú conoces dónde estamos. Yo quiero orar por aquellos que no han encontrado la consolación en ningún lugar, que la han probado, la han buscado su identidad en personas, en circunstancias, hasta en iglesia, Señor. Pero no se han topado aún contigo, Señor. Hoy tú te presentas delante de nosotros y nos dices, aquí estoy, y deseas que descansemos en tu voluntad, dejemos de pelear contra tu propósito, dejando de hacer las cosas a nuestra manera y comencemos a someternos a ti y dejar que tu voluntad fluya en nuestra vida, Señor. Gracias porque tú eres ese sumo sacerdote, no que nos mira de lejos y nos da palmaditas y nos echa porras de lejos, Señor, sino alguien que voluntariamente tomó nuestra condición, se humilló, porque ser como yo es humillarse, Señor. Pasar por lo que yo paso, tener que sufrir esto que sufriste, es humillarse, y lo hiciste por mí. Yo quiero invitarte que si tú hoy estás entendiendo esto, estamos orando los semillosos, pero si tú hoy sientes que Dios está hablándote, mostrándote, has estado siendo más como Adán, no se haga tu voluntad sino la mía, y llevando tu vida de esta manera, ríndete ante Él, deja de pelear en contra de su voluntad, date cuenta que todo lo que has vivido ha tenido un propósito, que llegues hasta este día delante del Padre, tal vez roto, como estés, pero honesto. Hay un texto en la Biblia que dice que Dios no desecha el corazón contrito y humillado. Si tú hoy estás así, te sientes de esta manera, Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Si tú te sientes pobre, roto, quebrantado, nadie te entiende, nadie ha podido entender lo que estás pasando, tienes un sumo sacerdote que te comprende, ríndete ante Él, dile como Jesús, haz tu voluntad, no la mía. Señor, escucha estas oraciones, escucha estos corazones. Solo tú conoces los corazones, solo tú miras lo que está dentro del corazón. Ninguno de nosotros ni pretendemos ser algo que no somos. Venimos honestamente contigo
al trono de la gracia, a encontrar misericordia, porque la necesitamos, Señor. Te damos gracias, confiamos en ti, en tu voluntad, Señor. En nombre de Jesús. Amén.